Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para meditar en la palabra del Señor. Y ahora vamos a hacerlo con el capítulo 17 del libro de Génesis. Para esta ocasión el tema es: Dios reafirmó su pacto con Abraham. Dios reafirmó o Dios persistió en su pacto con primero Abraham, y ahora en el capítulo 17 notamos que le cambió el nombre a Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham quiere decir padre de multitudes, de muchedumbre. Repasemos dónde el Señor hizo la promesa a Abraham. Por favor, busquemos en Génesis 12:2. Dice Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. También el capítulo 13, los versículos 15 y 16. Génesis 13, 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Abraham no tenía hijo, ¿y cómo le iba a dar la tierra a su descendencia? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Otro texto, Génesis 15, 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará es decir, su esclavo, su siervo Eliezer, de quien se habla en el versículo 2. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahora en el capítulo 17, a lo largo de todo el capítulo, Dios persiste, Dios reafirmó su pacto con Abraham, diciendo que le iba a dar, y le dio la tierra y también una gran descendencia. Bien, de este tema o este capítulo lo vamos a estudiar en 4 partes. La primera parte: Dios persistió con su promesa de hacer de Abraham padre de muchedumbre. Dios persiste. Y cuando Él llama a una persona, persiste con esa persona. Él no se da por vencido. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él persiste en buscar al perdido. Y toda persona perdida tiene muchas oportunidades para convertirse al Señor, para confesar sus pecados, para arrepentirse. Pero siempre tiene que saber el pecador que la invitación que el Señor le hace puede ser otra o puede ser la última también. Y eso no sabemos. Pero Dios aquí lo vemos persistiendo con su promesa hecha a Abraham. Versículos 1 al 9. Era Abraham de edad de 99 años. Ya habían pasado 24 años, cerca de 25 años de la promesa, y aparentemente esta no se cumplía. Porque dice el capítulo 12, el versículo 4, que Abraham tenía cuando salió de Ur de los Caldeos 75 años y ahora tenía
99, casi 100 años, habían pasado, o 24 o 25 años de espera, de paciencia. Y era Abraham de edad de 99, y eso significa que su mujer tenía 89. Cuando le apareció Jehová, vimos que Jehová es nuestro Dios cercano. Aquí Jehová, no hay duda, es una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El creador del universo y el que nos hizo a nosotros es Dios, Elohim, el que controla el universo, controla la humanidad y tiene todo poder. Y de él se habla en Génesis capítulo 1. Pero en el capítulo 2 se habla de Jehová Dios. En el capítulo 1, solo Dios. En el capítulo 2, Jehová Dios. Por ejemplo, dice el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios. Y Jehová es Dios que cumple su pacto, Dios cercano, Dios que es mi Salvador. Y acá en el capítulo 17 entonces se aparece como Jehová. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí tenemos otro nombre de Dios, El Shaddai. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Elohim, Dios el Creador. Elohim, Dios el que nos hizo. El Dios que lo controla todo. Jehová, cercano a nosotros, está con nosotros. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y le dijo el Dios cercano, y le dijo el Shaddai a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí sé perfecto significa sé completo, vive en santidad, vive en obediencia. Vimos que Abraham no era un hombre perfecto, pero sí perfectible. Por eso le dice, sé perfecto. Y Abraham estaba dentro de ese proceso. Nosotros también, mientras más conocemos su palabra, mientras más estudiamos a la persona del Señor Jesucristo, más nos parecemos a Él, porque somos perfectibles. No perfectos, pero sí perfectibles. ¿Y cómo Abraham? Bueno, él mintió, a él le faltó la fe, como nosotros también. Le dice, sé perfecto y persiste con la promesa, como es el tema en este momento. Reafirmó su pacto y le dice en el verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Recuerden, hermanos y amigos, él no tenía el hijo de la promesa y habla de multiplicarlo. Y esta palabra pacto se repite en el capítulo 17 por lo menos 13 veces. Miren, en el verso 2, y pondré mi pacto. En el verso 4, mi pacto. En el verso 7, y estableceré mi pacto. También el 7, por pacto perpetuo. En el 9, mi pacto. En el verso 10, este es mi pacto. Y en el verso 11, y será por señal del pacto. En el verso 13 está, y estará mi pacto. Y al final del 13, por pacto perpetuo. En la última parte del verso 14, ha violado mi pacto. Y también lo tenemos en el verso 9, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. Y la ocasión número 13 se repite en el verso 21,
mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando ya estaba Sara, la esposa de Abraham, cerca de cumplir 90 años, y le había cesado la costumbre de las mujeres, y Abraham estaba cerca de cumplir 100 años. Era imposible ya tener un hijo. Pero ¿por qué Dios les dio un hijo a esa edad? Para que siempre pensaran que no era habilidad de ellos, que esto era un milagro de Dios, un obrar de Dios, y que todo era por la gracia de Él. Dice el verso 2, y pondré mi pacto. Verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Pero no tenía hijo de la promesa. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué significa el nombre Abraham? Ahí en la Reina Valera, en la parte de abajo hay un nombrecito, unas letras pequeñitas. Padre enaltecido significa Abraham. O también Padre elevado. Algunos manifiestan Padre orgulloso. Pero Abraham significa Padre de multitudes. ¿Y cómo voy a tener una multitud? Le dijo Abraham a Dios, si no me has dado prole, si no tengo hijo. Le cambió el nombre. Así cuando estemos con Él, también dice que Él nos dará a nosotros un nuevo nombre, porque hay algunos que tienen un nombre que tiene un significado horrible, y Dios nos dará un nuevo nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. No solamente de la línea de Isaac, el que iba a nacer, sino también de la línea de Ismael, el hijo que nació y que se explica en el capítulo 16, de esa relación que Dios nunca aprobó entre Agar y Abraham por sugerencia de Sarai. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces él tendría multitud de gentes por la línea de Ismael, multitud de gentes por la línea de Isaac, y multitud de personas también los que hemos creído en Cristo. Y en el sentido de la fe que tuvo él en Dios, nosotros también en Cristo, entonces Abraham se constituye en un padre. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Canaán, ¿quién era? Uno de los hijos de Cam, a quien su padre Noé maldijo. No maldijo a todos los hijos de Cam, sino a uno de ellos llamado Canaán. Y seré el Dios de ellos. Y hasta el 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Dios persistió con su promesa de hacer de Abraham padre de muchedumbres, porque nada hay imposible
para Dios. En segundo lugar, Dios ordenó como señal del pacto entre Dios y su pueblo la circuncisión. La circuncisión, que circuncisión quiere decir cortar en círculo el prepucio del órgano sexual del hombre. La circuncisión. Esa sería la señal. Así como también Dios puso una señal que le recuerda a Dios, aunque Él no se olvida, que ya no destruirá el mundo con agua, pero sí con fuego. Esto dice 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y los habitantes de la tierra. Y en el capítulo 17, la señal del pacto entre Dios y Abraham y su pueblo es la circuncisión, o era la circuncisión. Pablo también habla en Romanos de la circuncisión, de la verdadera circuncisión es la del corazón, cortar del corazón lo malo, el pecado. Leamos desde el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis en mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, así como el arco iris es una señal, así también la circuncisión, el corte del prepucio, una señal del pacto entre mí y vosotros. Dice el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Hoy la circuncisión no es una exigencia para los que somos parte del reino de Dios, del reino de los cielos, para los que conocemos a Jesús, pero sí es indispensable la circuncisión del corazón. Sin embargo, la circuncisión sigue siendo una buena práctica que los padres pueden aplicar a sus hijos por higiene, por mejor higiene. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones. ¿Quiénes? El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Estas personas que vivían con Abraham y que Abraham las sustentaba, dice, debían ser circuncidadas. Verso 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Abraham fue a liberar a Lot en el capítulo 14, Abraham tenía un pequeño ejército de aliados, de criados? Dice el versículo 14 del capítulo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Estos son los que debían ser circuncidados. 318, y los siguió hasta Dan. Y Dios le dio una victoria y rescató a su sobrino. Y este tuvo la oportunidad de reorientar su vida y no volver a Sodoma o no volver al mundo, pero lamentablemente Lot volvió a ese lugar. A estas personas se refiere el versículo 12, cuando le dice que todo varón nacido en tu casa debe ser circuncidado, también los comprados. Verso 13,
debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Hoy la verdadera circuncisión es la del corazón. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Verso 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Cortada significa morirá. Debía morir porque ha violado mi pacto. Aplicándolo a nuestro contexto, toda persona que rechaza la gracia de Cristo, que rechaza la salvación y que no quiere que el Señor le limpie su corazón, que corte lo malo de su vida, como la circuncisión, ese corte, entonces esa persona morirá. Morirá en sus delitos y pecados. Eso dice el versículo 14. Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Toda persona que rechaza el sacrificio de Cristo y que vive como le parece, esa persona será cortada. Pero mientras vive y mientras late el corazón, hay esperanza para que la persona se arrepiente de sus maldades. Hasta el 14, el segundo punto, Dios ordenó la circuncisión como señal. Y Él también ordena, dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Busque un momentito en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Ahí está, en el capítulo 17, el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, así como mandaba en el Antiguo Testamento la circuncisión, dice Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan. En ese tiempo, el mismo Dios mandaba que se circunciden. Hoy, que se arrepientan de sus pecados. El tercer punto, Dios fue paciente con Abraham y con Sara ante la ausencia de su fe. Ni siquiera podemos decir que Abraham y Sara tenían poca fe. Aquí vemos una fe ausente. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hermanos, es la fe en Jesús, es la fe en Dios. No se trata de tener mucha fe, sino, aunque sea poca fe, pero en Jesús. Y notamos en esta pareja, Abraham y Sara, ausencia de fe. Veamos del capítulo 17, los versículos 15 hasta el 22. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Y qué significa Sara? Princesa. Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Le repite, pero en este momento vemos en Abraham ausencia de fe. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y como Abraham estaba en ese momento con mucha incredulidad,
Ausencia de fe. Dice el 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y le dijo, en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Qué notamos nosotros en estas interrogantes? No solo falta de fe, sino ausencia de fe. Con todo, algunas personas le han puesto a Abraham el nombre de padre de la fe, aunque así no lo asigna la palabra del Señor. Vemos nosotros a Abraham y las mujeres pueden ver a Sara, los hombres Abraham como nosotros, y las mujeres pueden ver a Sara como ellas. Aquí vemos a ambos en incredulidad. Y no solamente incredulidad, sino como dice el punto tercero, ausencia de fe. Ausencia de fe. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, porque hijo de Sara, imposible. Ojalá viva Ismael. Pero Dios es paciente. No lo exhortó tanto como sí le exhortó más cuando Sara se rió. En el capítulo 18, el versículo 11 en adelante, Génesis 18, 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. ¿Cuántos años él? 100 y ella 90. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ese periodo de menstruación. Se rió pues, igual que su marido, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios responde en el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y reafirmó, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y el escritor del Génesis, que es Moisés, dice, porque tuvo miedo, sí se rió. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. En estas actuaciones y en estas actitudes, tanto de Abraham como de Sara, vemos una cosa, ausencia de fe. Y seguimos leyendo en el verso 19. Respondió Dios que es paciente, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Si notan, hermanos y amigos, que Dios no pierde el control. ¿Cómo actuaría un papá o una mamá si su hijo se pone negativo? El padre, la madre pierde el control y termina insultando al hijo. Pero Dios no. Nosotros a veces no tenemos autocontrol, no tenemos dominio propio. Y el Espíritu Santo es quien nos autocontrola, pero lo pisoteamos, lo contristamos y terminamos haciendo nuestra voluntad. Pero Dios no. Dios sigue actuando con paciencia. Y dice el verso 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará
y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Abraham y Sara en absoluto creían esto. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. El verso 20 nos dice que Ismael tendría también 12 príncipes, como Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y el otro Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Pero también Dios le dio a Ismael 12 tribus, 12 príncipes. Y esos príncipes están nombrados en el capítulo 25 de Génesis. Es bueno que busquen. Génesis 25, del 12 al 15. Génesis 25, 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Siempre se dice primero, segundo, tercero. Y siempre le dicen al quinto, al último en nacer, el último. No es el último, sino el quinto. Entonces dice, el primero fue Nebaiot, el primogénito. Luego Cedar, el número 2. El número 3, Adbeel. El número 4, Mibsam. El número 5, Misma. El 6, Duma. El 7, Masa. El 8, en el verso 15, Adar. El 9, Tema. El 10, Getur. El 11, Nafis. Y el 12, Sedema. Ahí están los 12 de Ismael, porque Dios lo que promete lo cumple. Él le dijo en el capítulo 17, el verso 20, también te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y Dios lo hizo así. Pero el hijo del pacto tenía que nacer porque Dios lo anticipó. ¿Qué notamos en este tercer punto entre los versículos 15 al 22? Ausencia de fe. Hay un versículo que lo repetimos mucho y lo sabemos de memoria desde que éramos pequeños, pero a lo mejor no lo hemos comprendido bien o no lo hemos interpretado bien. Y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, los versículos 5 y 6. San Lucas 17, versículos 5 y 6. En el contexto de la fe, que en este momento que estamos estudiando estaba ausente de Abraham y también de Sara, aunque algunos lo llaman el padre de la fe. Dice Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y eso es correcto. Así tenemos que orar, Señor, aumenta mi fe. Y miren lo que Jesús dijo. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza es la hortaliza más pequeñita, es el grano más pequeñito de la hortaliza más grande. Se hace un árbol. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, una fe pequeñita, tenue, podríais decir a este sicómoro, a este árbol,
desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero hermanos, no hay que tener gran fe, sino, aunque tengamos una fe pequeña, pero la fe bien orientada. ¿En quién? En Jesús. La fe tiene que estar en Dios. Porque vivimos en un mundo donde los creyentes dicen, yo le tengo fe al médico. Tómate este remedio porque esto a mí me hizo bien, yo le tengo fe a este remedio. Hay muchas madres que traen a sus pequeños niños en brazos y me dicen, Pastor David, yo quiero que usted ore por mi hijito porque nosotros en la familia le tenemos fe a usted. Y yo le digo, hermanas, qué triste, qué pena, qué lástima. Nunca han comprendido la palabra del Señor, que no se tiene fe en ninguna persona, ni en ninguna cosa. La fe tiene que estar en el Señor Jesucristo. Y si tenemos fe en Jesucristo, aunque sea pequeñita, eso es lo que dice el texto, si tenemos una fe pequeñita como un grano de mostaza, es suficiente para que Dios obre. Y fe es confiar absolutamente en Dios. Yo soy una persona que no tengo plena confianza cuando algunos manejan. Hay muchas personas que me llevan en sus carros. Y también la Iglesia Nacional me ha dado la bendición de mirar a una persona que conduzca el carro cuando voy por recorrido por el Ecuador visitando las iglesias. Y bueno, se necesita tener fe en Dios y también confianza en el que maneja. Y no es fácil encontrarse una persona que conduzca bien y en quien el pasajero tenga confianza. Pero cuando ese chofer lo hace muy bien, esto hace que el pasajero vaya con confianza y aún pueda en confianza de cuando en cuando darse un sueño, pero confianza. Y aquí fe tiene que ver con confianza absoluta en Dios. Antes del médico terrenal, el celestial. Antes de ir al pastor terrenal, primero al pastor celestial. Primero al médico eterno. Entonces, si tuvierais fe en Cristo, una fe pequeñita como un grano de mostaza, Dios puede obrar grandes cosas si tenemos fe en Él, absoluta confianza en Él. Vivimos por fe que Él nos ha perdonado. Vivimos por fe que nos ha dado la vida eterna. Por fe sabemos que tenemos ya la vida eterna y que iremos al cielo si morimos. Por fe. Es por fe en Jesús, el Salvador, que se hace salvo el pecador. Otros dicen, yo le tengo fe a este automóvil, esta marca de carro es muy buena, yo le tengo fe. Ninguna fe, ni en cosas, ni en personas. Y por último, hermanos, Dios hizo que Abraham se circuncidara con los suyos. Dios hizo que Abraham obedeciera. Y la obediencia de Abraham se la nota en los versos 23 al 27. Entonces tomó a Abraham, el padre de multitudes, a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, y ahí está la obediencia, como Dios le había dicho. Aquí hay que reconocer y vemos a un Abraham obediente. Como él le había dicho, Abraham obedeció. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, porque Dios le ordenó. E Ismael, su hijo, era de 13 años. Tenía Ismael 14 años cuando nació el hijo de la promesa,
Isaac, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, a quien Abraham amaba. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí sí, Abraham obedeció. Y esa práctica estuvo hasta el tiempo del Señor, porque el Señor también, como lo ordena la ley, fue circuncidado en el 8º día, como lo dicen claramente los evangelios. Y decíamos que hoy es correcto, si a un niño se lo circuncida, pero si no lo hace, también es correcto. No es un requisito la circuncisión para la salvación, pero sí por asuntos de higiene es mejor si a un hijo se lo circuncida. ¿Cuál es la circuncisión que Dios avala, que Dios promueve, que Dios quiere y de la que Pablo predica? La circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón tiene que ver con permitir que la sangre de Cristo nos lave de todo pecado y de toda maldad. Que quite lo malo que hay dentro de nosotros, que corte lo malo, porque en eso consistía la circuncisión, un corte in círculo de lo malo, de lo que no es bueno. ¿Cuál es el tema? El capítulo 17, Dios reafirmó su pacto con Abraham. Dios reafirmó. El punto número 1, Dios persistió con su promesa de hacer de Abraham padre de muchedumbre. Dios persiste. Segundo, Dios ordenó la circuncisión como señal del pacto entre Dios y su pueblo. Tercero, Dios fue paciente ante la ausencia de fe en Abraham y también en Sara. Ambos se rieron. Y Abraham dijo en el versículo 18, ojalá Ismael viva delante de ti, porque Sara tenga un hijo. Imposible. Y Dios le dijo, nada hay imposible para Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas si solamente tuviéramos o tuviésemos una pequeña fe, pero en Cristo, la fe en Jesús, pequeñita, aunque sea como un grano de mostaza. Y Dios hizo que Abraham se circuncidara con los suyos, y aquí reconocemos en los versos 23 al 27 que Abraham fue obediente. Un texto importante para esta ocasión. El capítulo 17, el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso nos dice el Señor a nosotros en este momento. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Sé santo, intachable. Procuremos andar como Jesús, vivir como Jesús, imitarlo a Él. Si somos como Él, Él también fue tentado y resistió las tentaciones, nosotros también. Y Jesús sufrió, y nosotros también. Él padeció, y nosotros también. Él amó a sus enemigos, y a nosotros también nos corresponde amar al enemigo. Dice que no hay que maldecir, sino bendecir. Y tenemos que ser generosos como Jesús es generoso, disciplinado como Jesús es disciplinado, mostrar amor por la gente perdida predicándoles el Evangelio como Jesús lo hizo. En todo el cristiano estudia la vida de Jesús y se parece a Jesús. Esto le dijo Dios a Abraham, a quien le cambió el nombre por Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso significa
completo, significa cabal, significa esta palabra también perfeccionado, remendado. El Señor nos remienda, el Señor nos completa, el Señor llena los vacíos. Anda delante de mí y sé perfecto. Somos imperfectos, pero perfectibles, y tenemos que parecernos a Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para agradecer por su palabra, y les ruego que estemos de pie y oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por el estudio de este momento, de esta ocasión, porque has hablado a nuestra vida, has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú reafirmaste tu pacto con Abraham y persististe con la promesa de darle un hijo a Sara. Y tú cumpliste tu promesa luego de 25 años cuando la hiciste, porque 75 años tenía Abraham y 65 Sara. Y ella dio a luz a Isaac a los 90 años, y siendo Abraham de 100 años. Porque tú eres Dios de pactos, que cumples tu palabra, que cumples tus promesas. Dios no es como nosotros, que a veces no cumplimos lo que prometemos. Dios cumple lo que promete. Dios ordenó la circuncisión como señal del pacto entre Dios y su pueblo, y fue paciente con Abraham y Sara. Aunque había en ellos en ese momento ausencia de fe, pero pacientemente esperaste. Y bueno, qué alegría cuando Abraham y Sara vieron cumplida la promesa. Ellos se rieron porque les parecía imposible, pero nada hay imposible para Dios. Señor, así como los discípulos tuyos oraron, también nosotros oramos y te decimos: aumenta nuestra fe. Que nuestra fe, si nuestra fe es como un grano de mostaza, la más pequeña semillita de un gran árbol, de la más grande hortaliza. Señor, esa pequeña fe tiene que estar en Cristo, en Jesús, porque por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Mi hermano, mi hermana, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Y los que nunca han puesto su fe en Jesús y no lo conocen a Él, si están aquí de pie o alguna persona que está conectada, participando de este estudio, allí donde se encuentra, dígale: Señor, yo tengo mi fe mal orientada y en este momento pongo mi fe en ti. Te reconozco como mi único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, su sangre preciosa me limpie de todo pecado y de toda maldad. Yo pongo toda mi confianza en ti, mi fe en ti. Gracias porque me has perdonado y me has dado tu Santo Espíritu. Ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, para que tú nos sigas perfeccionando a la imagen y la estatura y la plenitud de Cristo,
como dice Efesios capítulo 4. Tú eres nuestro modelo y ejemplo a seguir. Te amamos, Señor, te adoramos. El cristianismo tiene que ver con seguir a una persona, amar a una sola persona, un solo Dios, la persona del Señor Jesucristo. Queremos ser como tú. Te agradecemos por lo que nos has hablado por medio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, les ruego, y a los hermanos y amigos que han estado con nosotros participando de este estudio, que el Señor los bendiga. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Amén.